Semino es una empresa santafesina que es única en Sudamérica, con más de 6 generaciones, donde se ha fundado hace 150 años más o menos. Está en la provincia de Carcarañá. Su planta ocupa un predio de 30 hectáreas en el que se encuentran todas sus actividades de acopio, producción, generación hidroeléctrica y biogás, administración y comercialización. Es uno de los 10 molinos más importantes del país, abastece el mercado local y exporta también bastante. Eh, la, la conformación, bueno, está dada por el 85% de la familia Semino, como vemos, si bien algunas de estas dos, como Ansler y Ovalle, son cónyuge de los Semino, todo el paquete accionario está dado por la familia Semino. Como Semino está involucrado a la molienda del trigo, vamos a ver qué pasa con el trigo, que ya acabó la cosecha. Primero, en la molienda del trigo de pan, que es lo que se dedica a Semino, ha bajado en lo que va del 2024, en realidad ya terminó los 24, pero no están los datos de diciembre, un 0,75%. También tenemos las esperanzas de la campaña del trigo, con una cosecha que se espera igualar a la segunda marca para la producción del trigo argentino. La cosecha ya está terminando y está muy pocas toneladas de igualarla a 200.000, pero no creo que la iguale porque queda muy poco, sobre todo en la región de San Queló y todo eso. El complejo de trigo en la campaña pasada, en 2023, había sido uno de los más bajos de los últimos años, que me refiero a 2023-2024, esta cosecha que todavía no se ha en realidad retirado, sí se ha cosechado, pero todavía no vendido. Va a haber una sana recuperación. Después, lo que fue de la campaña pasada, los rindes fueron del 28,4%. Hoy tenemos rindes, a ver si donde las tengo las páginas, esperen que ya voy. Mm, Ahí estamos, los estados de cultivo. Tenemos que el trigo va a tener rindes entre 30 y 50 en los rendimientos, sobre todo de las áreas continentales como el sur y el norte, y en la parte núcleo, que es la parte centro, donde está Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, va a tener rindes más del doble que el año pasado, en promedio, sobre todo en las zonas costeras. Esto es beneficiado por las precipitaciones, como ya terminó la cosecha o falta solo San Queló. Se ha ahorrado de la sequía que hubo desde diciembre, desde fines de diciembre hasta en lo que va de la quincena de enero, que no ha llovido en el país o ha llovido muy poco según el promedio de enero. Esto puede joder la caña de azúcar, que es a donde se está haciendo ahora el extracto, la cosecha. Creo que nada más. No, vamos a los resultados, donde el ejercicio 2024-2025 acarrea un resultado negativo de 924,2 millones. El acumulado del año pasado fue 3.887 millones. El segundo trimestre en particular da un déficit de 161,8 millones, es decir, menguando un poco el déficit, pero dando déficit al fin. El año pasado arrojó un superávit de 510,2 millones de pesos. Esto lo tenemos en la página 6, donde vemos que hay una baja en los resultados brutos de alrededor de un quinto de los resultados brutos del año pasado, y hay un tercio, o sea, es un tercio de los resultados brutos si se compara el trimestre en particular, este segundo trimestre. Como puntos subrayados, en este segundo trimestre se destacó por una recuperación consolidada en la producción de trigo, con precios ajustándose a la baja por la oferta mundial. Ya hay buena demanda, hay buena cosecha en Estados Unidos, en Brasil y en los lugares núcleos, que son 5 o 6 nada más, que le expande el trigo a casi el 80% de la población mundial. La molienda, en lo que va del 2024-2025, es de 75.327 toneladas, me refiero a la sociedad, siendo 2,8% mayor al 2023-2024. Molinos Seminos forma parte del 2% casi del total de la molienda. El año pasado fue del 1,91.
se han imputado un cargo de gastos no deducibles en impuestos a las ganancias que mezclado por el ajuste por inflación da mayor, lo cual hace que el resultado sea aún más deficitario. Ahora lo vamos a ver. En cuanto a la molienda, la tenemos acá, esta es la del 2024, hay muy buenos rindes en lo que rinde, muy buenas cantidades en lo que es en este trimestre comparado con el anterior, que bueno, que no ha llegado a 10.000 excepto octubre que fue un buen trimestre, pero en los otros pasó las 10.000 toneladas en cada uno. O sea, refiriéndome obviamente a Molinos Semino en particular, ¿no? En cuanto a impuestos a las ganancias, como vemos, tenemos un cargo de impuesto a las ganancias, donde dando un negativo, yo me refiero al trimestre en particular. Esto lo vemos a gastos no deducibles, incluido el RECPAN, lo cual hace que se acentúe. Lo que sí hubo un ajuste que se hizo para el año pasado, que lo remarcan, de 75 millones de pesos, dando un beneficio al impuesto a las ganancias respecto a lo que venía. O sea, que el cargo mengua un poco. Las ventas alcanzan los 28.822 millones, bajando casi un 27%, principalmente por disminución en precio de trigo y menor despacho nacional. Los costos de venta dan 26.725 millones, un 6,6% menor, pero igualmente no alcanza a la velocidad en lo que bajaron los ingresos. Por eso el margen de EBITDA continúa negativo, el año pasado era 22,4%. Los inventarios dan 8.864 millones, subiendo un 4,5%. El año pasado habían subido un 21,4%. Todavía esto tiene que ver con la apreciación del peso respecto al dólar, o sea, perjudicando los ingresos o los costos en los commodities. La materia prima sube un 94,3% y los productos elaborados bajan un 41%, dado por, como dije anteriormente, el crawling peg menor a la inflación y los commodities que han bajado otro tanto, los precios internacionales. Bueno, volviendo acá, como vimos, tenemos los resultados brutos menores en el acumulado, dando menos de un quinto de lo que fue el año pasado y menos de un tercio refiriéndome al trimestre en particular. Los costos de venta es un 5% mayor, el año pasado era mayor por los precios de los commodities y los inventarios. Vemos que productos elaborados al tener menor precio de venta nos da, bueno, 1.400 millones y las materias primas nos da más porque está comparado con el inicio del periodo y ahora estamos en plena cosecha, así que hay el trigo ya latente para hacer la molienda correspondiente. La facturación local, que es el 53,1% del total, baja un 42%, un montón. Las ventas al exterior, sin embargo, por el volumen, aumentan un 5,1%, esto igualmente perjudicado por los precios internacionales. Otros ingresos bajan un 4,8%, el precio del trigo promedio en el periodo 229,46, dado el mercado de Rosario, dólares la tonelada, siendo un 7,7% menor al año pasado, al promedio. Resultado neto de Adricar, que eran los olivares, es negativo de 5,4 millones, la evaluación patrimonial es 56,1 millones, que la va a ir licuando a lo largo de todo este periodo. Bueno, los precios, las series históricas nos muestra 229,46 dólares, el año pasado era 248,47, esto lo podemos ver en los gráficos de Agrofy, donde, bueno, además de permitirnos bajarlos en Excel, vemos todo este gráfico que, bueno, ya hace más o menos 2 años que la tendencia es baja, año y medio, que el trigo está serruchando para abajo. Ahora está por debajo de los 200 dólares, es decir, hace un montón que no toca por debajo de los 200 dólares.
en este periodo del 2025. Es decir, el año pasado cerró más o menos en 199 por ahí, ahora está ya en $193 la tonelada. Respecto a, a los ingresos por venta, vemos que hay una diferencia de 12.000 millones de ventas de bienes locales y hay una diferencia a favor de 700 millones en lo que es ventas de bienes al exterior. Adricar, como se ve, lo único que hace es resultados de gastos, que nos da 5,4 millones, y el patrimonio neto nos vislumbra 56,1 millones. No hay mucho más por decir, es una empresa que está en liquidación, que estaba en Catamarca. El volumen de la producción baja un 2,4 interanual, los volúmenes de venta totales suben un 3,2, se despacha al exterior un 59,4 y aumenta un 10,3% respecto al año pasado, y el plano local, como anticipamos, bajan un 5,6. Esto lo vemos en el resumen de periodo, o en el periodo donde tenemos volumen de producción, que es el más bajo en los últimos 5 años, muy parecido al de la pandemia. Pero, sin embargo, tenemos en el mercado local una baja y en el mercado externo el mejor volumen en los últimos 3 años. Los gastos por naturaleza dan 8.883 millones, siendo un 10,7% mayor anual. Sueldos, jornales y comisiones, que es el 44,2% de los gastos, suben un 5,7%. Energía, combustibles y lubricantes, que es el 16,5%, suben un 23,8%. Gasto de contribución y mantenimiento crecen un 38,1%. Las retribuciones para directores, administradores y síndicos, dados por los resultados en el último trimestre, dan un 43,6% menos. Y por último, por un resultado de venta de propiedad, planta de equipo, los egresos son un 339,4% mayor al año pasado, dando 9,2 millones de pesos. Bueno, dado las retribuciones, bajan de 416 a 235, los sueldos y jornales suben de 3.714 a 3.928, los gastos de conservación suben también de 927 a 1.282 y también sube la energía y combustible. Los saldos financieros son un negativo de 717 millones, el año pasado era un positivo de casi 100 millones, por brecha negativa en diferencia de cambio y resultados en posición monetaria, a pesar de que los resultados tanto este año como el año pasado en fondos como una inversión, de evaluación de títulos fueron negativos, como lo vamos a ver. Los préstamos dan 1.520 millones, una suba del 181,5% del inicio del ejercicio. La posición en moneda extranjera es positiva en 6,5 millones de dólares, bajando un 8,4%. El flujo de caja es de 12.880 millones, siendo un 15% menor al ejercicio 2023-2024, disminuyendo en el periodo 3.067 millones dados por los flujos negativos operativos. Bueno, tenemos que los ingresos y costos financieros bajan, hay una brecha importante, a pesar de que los resultados de título siempre dieron negativo en este caso, diferencia de cambio al tener menor posición con la inflación fue a favor, y resultado de posición neta también fue a favor, pero con menor brecha que el año pasado. Dado los préstamos, suben de 540 millones a 1.520 con saldos de capital que vencen el 3 de marzo, el 7 de julio, el 21 de julio, con tasas anuales en TNA desde 26 al 30%. Pero bueno, se financió mucho más. Como dije anteriormente, al tener mayor efectivo y equivalente de efectivos en dólares, hace que el activo, lo que se tiene activo es mayor que el año pasado, pero tenemos que el dólar vale menos, así que en posición en dólares, como dije anteriormente, perdón que me equivoqué, perdí.
baja un 8,4, esto dado por menor cuentas comerciales a cobrar. Y finalmente el flujo baja alrededor de 3.000 millones. Esto es dado por los resultados operativos negativos en 3.757 millones. Después, en la empresa, en el flujo de fondos, empezó a invertir en fondo común de inversión Consultatio Ahorro Plus, y los mayores fondos son el de HBC y Inversión Infran ST. No sé. El 17 del 12 se ejecutó el reparto de dividendos en acciones, donde se aumentó el capital accionario, es decir, la deuda, ¿no? 322,7%. Es decir, si uno tenía, para así decirlo, 100 acciones, ahora va a tener alrededor de 422,7 o 422 acciones. El resto se había pagado en efectivo. Ha pasado el capital en 2.500 millones de acciones, valor nominal $1. Los resultados de la campaña 2024-25, como dijimos, fue mejor. Se prevé un mercado tranquilo con ciertas reservas en la evolución del precio, por más que ellos dicen que el precio evoluciona, como vimos no. La compañía espera una recuperación en los próximos trimestres de forma gradual, eso lo veremos. Lo único que voy a mencionar es la parte esta, donde bueno, se ha empezado Molino Semino empezó a cotizar a partir del 12 del año 2012, tenía en ese momento 9,5 millones de acciones, hoy tiene 2.500 millones de acciones, es decir, se endeuda emitiendo acciones. El año pasado ya había emitido 400 millones, es decir, se había recapitalizado en alrededor de 20 veces. La liquidez sube de 3,75 a 5,54, bastante bien. La solvencia de 2,34 a 3,2, el valor actualizado en acciones, es decir, estoy tomando las 2.500 millones de acciones, ya que estamos comparando con la cotización, que es 36, con las 2.500 millones de acciones. La capitalización es 90.000 millones de pesos y la pérdida por acción que lleva es 0,37. Por ahora sigue negativa. En un momento estaba buenísimo invertir en Semino. Ahora la tenemos que ver. Hay que ir viendo qué pasa, pero no. Uno se enceguecería si empieza a invertir en Semino por los precios de trigo que están bajando y por los quebrantos que está llevando por tercer trimestre consecutivo.